Este año 2025, 1 de enero, nosotros empezamos nuestro tiempo con Dios con libro de Juan, ¿no? Juan. Espero que esté recibiendo mucha bendición por ese libro. Libro Juan es un libro recomendado por muchos. Toda aquella persona primera vez que quiere leer, aprender la Biblia. Un teólogo dijo sobre ese libro Juan, dijo, ese libro Juan para aquella principiante pareciera como una piscina donde jugar niños, pero también para los expertos es tan profundo que se puede ahogar un elefante. ¿Verdad que ese libro hay mucho tesoro del Señor y es profundo como mar? Espero que no pierda esa bendición. Apenas está pasando la mitad. ¿Okay? Yo creo que hoy, persona que ha hecho tiempo con Dios, vio el capítulo 11 que estamos pasando. Quiere decir 21 capítulos de Juan y apenas está la mitad. Así que todos aquellos hermanos que no está haciendo así todos los días, exhorto, le invito que no pierda esa bendición. La verdad me provoca para dedicar este año 6 meses, la mitad de año puro a hablar del libro Juan. Hoy, por eso quiero invitarle a ver el libro Juan capítulo 1, el versículo final, 43, el 51. Es la porción del enero de tiempo con Dios, 43 al 51. Vamos a leer juntos 43 al 51. Desde luego le voy a empezar a explicar sobre el contexto de capítulo 1 y llegar a escudriñar esas partes. Leemos. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Juan capítulo 1, primero versículo, comienza un versículo, una enseñanza increíble para nosotros, la cual que nos ayuda a conectar primero versículo de Génesis capítulo 1, 1 al 3. Juan dice, versículo 1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Aquí Juan habla de un verbo y ese verbo cuando nosotros vemos Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio comienza misma palabra y dijo, el Dios creó el cielo y la tierra. Después, versículo 2, Génesis 1, habla ante situación como Dios, antes de obrar su creación, el Espíritu de Dios se movía a faz. El versículo 3 comienza creación del mundo diciendo, dijo Dios. Ese dijo, Juan, dice, es el verbo que nos enseña, Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es? Jesucristo. Entonces Juan enseña, lo hace conectar con el primer libro de Biblia, Génesis. No solo conectar, sin no ayuda de Juan, nosotros difícil entender capítulo 1 de Génesis, la cual Juan dice que ese verbo, quien hizo creación, o sea, Dios creador, y así que Juan comienza su libro diciendo, Jesús es el Señor, Jesús es Dios, quien creó el universo. Con ese de títulos comienza a desarrollar todo lo demás. Por eso, Juan, todo el milagro, él no dice milagro, sino dice señal. ¿Señal que es? Que refuerza, lo hace entender nosotros, creer de que Jesús es el Señor, Jesús es el Dios, Jesús quien creó el universo. Desde esa aclaración, tema de más grandes títulos, comienza versículo 19 al 28, explica quién es Juan Bautista. Una persona que llamaba mucha atención aquel tiempo, pero Juan Bautista dice en sí mismo, versículo 23, dice, yo soy la voz que uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. O sea, Juan dice cuál es su propósito, su vida y su venida, su ministerio. Enderezar, preparar el camino del Señor Jesucristo, como había profetizado Isaías, profeta Isaías. Pero interesante, él dice que él expresar, a él dice, yo soy la voz, yo soy la voz. ¿Qué enseña eso a nosotros? Cuando dice Juan, yo soy la voz, sabe que voz no tiene figura, no se ve. Es correcto, ¿no? La voz no se ve. Él está diciendo, no me miren a mí. Juan llamaba mucha atención sobre su vestimento, forma de vida, todos. Mucha gente lo veía Juan. Y Juan Bautista dijo, no me ve a mí, sino escuche lo que estoy diciendo. O sea, importante es la voz, no es figura, sino los contenidos. ¿Qué es contenido? Juan estaba diciendo que es arrepentidos. El cielo está cerca. Jesús viene. O sea, Él está poniendo toda la atención que gente veía a Él, que dijo, esa atención no es conmigo, sino ¿con quién? Con el Señor Jesucristo. Eso nos da una enseñanza a nosotros. Todos nosotros tenemos que ver a Jesús. Nuestra mirada, enfoque, siempre cuando usted viene a la iglesia, cuando hace cualquier cosa, ver a Jesús. No es un líder, no es un pastor, sino a Jesucristo. Ese es lo que está diciendo Juan. Desde luego, capítulo 1, parece 3 veces una palabra, dice el siguiente día. Eso dice versículo 29, 35 y 43. 3 veces dice el siguiente día, siguiente días. Leemos 29, juntos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, aquí Juan Bautista presenta quién es Jesucristo a todo el mundo. Luego 43 a 35, 36, el siguiente día, vemos versículo, 35, 36, leemos. El siguiente día otra vez estaba Juan con 2 de sus discípulos y mirando a Jesús, dijo, andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ese segundo día, siguiente día, Juan andaba con sus discípulos. Al verlo a Jesús, empezó a decir a sus discípulos, mira, es el Cordero de Dios. Eso es lo que usted tiene que seguir, no a mí. Entonces, él ceden
introduce a sus dos discípulos a Jesucristo. Esos dos discípulos siguen a Jesús. Según la Biblia, dice que uno, Andrés, fue así. El otro no dice el nombre, pero el otro es quien escribió ese libro Juan, propio Juan. Y Andrés era discípulo de Juan Bautista, y con introducción de Juan Bautista sobre Jesucristo, ellos empezó a seguir a Jesucristo. Eso también nos da una enseñanza a todos nosotros, es que una vez más, los líderes de la iglesia, los pastores, lo que tenemos que hacer, que es la gente conectar a Jesús, no con uno. También ustedes tienen que seguir no un pastor, sino a Dios, a Jesús tienen que seguir. Interesante allí, caso de Andrés, apenas se quedó un día con Jesús, inmediatamente el día siguiente buscan a su hermano Pedro y le dice, hemos encontrado Mesías. Pero cuando usted ve la Biblia, dicen así, primeros días cuando Andrés fue a ver a Jesús, le dice, Rabí. Pero cuando día siguiente, cuando fue de introducir a Jesús a su hermano, le dijo, hemos encontrado Mesías. Su forma de llamar a Jesús ha cambiado drásticamente. Bien, voy a seguir hablando de esto. Desde luego, el tercera vez siguiente día, la cual que hoy vamos a escudriñar versículo por versículo. 43 vemos, versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. ¿Sabe que Jesús no encontró Felipe por no casualidad, sino fue a buscar a Felipe y le dijo, sígueme. Ese sígueme, el griego le dice, a call today. ¿Por qué le explico ese griego? Porque es un orden, pero es gramáticamente, dicen presente continuo. Presente continuo. Lo que Jesús estaba diciendo a Felipe, sígueme, no era por solo hoy. No es lo que me sigue por hoy, sino aquí adelante, todo el resto de tu vida, sígueme a mí. Cuando Jesús llama a Felipe, a cada nosotros, eso es, sígueme. Sígueme no es por un día, 2 días, 3 días, sino el resto de nuestra vida. Quien sigue esto es discípulo de Jesús. Por eso no puede existir un cristiano tiempo parcial. ¿Sabe qué tiempo parcial? Yo soy cristiano mientras estoy en iglesia. Cuando salgo a la puerta, adiós, me cambio la cara y hago otras actividades, otra actitud. Tiene otra cara. Eso no puede existir. Jesús dijo, sígueme. El cristiano, para ser discípulo de Jesús, son 24 horas, 365 días del año y todos los años hasta cuando Dios nos llame. Bueno, versículo 44. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Ahí podemos saber, los 3 discípulos de Jesús eran mismo ciudad natal, ¿no? Bethsaida. Felipe, Andrés, Pedro. 45. Fíjate, Felipe halló a Natanael y le predica a Natanael. Dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Y Felipe buscó a Natanael, ¿no? Fíjate aquí tanto caso de Andrea, Pedro y Felipe a Natanael. Es que ellos apenas tienen pocas horas o apenas un día que conociendo a Jesús, predicó. Empezaron a predicar. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Para predicar no necesitamos conocer gran conocimiento. Todo podemos predicar. Lo importante es encuentro con el Señor. Cuando hay encuentro con el Señor, todo podemos predicar.
Yo me recuerdo, yo llegué en Venezuela en 1979. Yo sé que hay alguien que aquí no nació aquel tiempo. No esté calculando mi edad. Importante aquí, yo vine en Venezuela y yo estaba molesto con mi paisano. Yo soy de origen Corea del Sur, y yo estaba molesto con coreanos y no quería verlo. El hecho no estaba mirando, no estaba viendo a ellos. Y resulta que cuando Dios me rescata, entonces una de las cosas que yo me recuerdo, inmediatamente salí a buscar paisano coreano. Empezó a decirle, a hablar de Jesús y necesita reunir y llevar culto a esa cosa. Y cuando más o menos después de 3 meses me di cuenta, estoy rodeado con coreanos, la cual que yo no quería ver. Y yo empecé a predicar. Entonces puedo entender esa situación de Felipe y Andrés. Uno, para predicar a Dios, Jesús, no necesita gran conocimiento. Me da pena todavía, forma lo que yo le dije aquel tiempo. Me da mucha pena. Parece no de principiante. Y yo, ¿sabe qué? Fue, bueno, casi puedo decir bruto. O sea, fue muy. Pero, mire, cosa de Dios, pareciera aún así. Hay paisanos, llegó pie de Cristo Jesús. Como aquí vemos, fíjate lo que dijo Felipe a Natanael, ¿no? Felipe le dijo, mira, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley y así como las profetas. ¿Qué está diciendo? Mesías. Hemos encontrado Mesías. Aquí Felipe está abordando, conociendo a Natanael. ¿Quién es Natanael? Natanael, ese personaje conocía muy bien de la ley, mandamiento, Antiguo Testamento, conocimiento. Era un hombre piadoso y devoto. Y él, conociendo a Natanael, su amigo, empezó a hablar que sin conociendo Felipe mucho conocimiento, no podía ni comparar con Natanael. Sin embargo, él habla de la Moisés de esto. ¿Por qué? ¿Recuerda lo que hablamos domingo pasado? Aprendimos sobre la Gran Comisión. Gran Comisión dijo, id, haced discípulo a todas las naciones. Esa palabra id es no solamente llegar allí, sino palabra id es método, estrategia a abordar la gente, ¿no? Así Felipe, Natanael, para llamar atención a él, le dijo, mira, hemos encontrado a aquel que escribió Moisés en la ley, las profetas. Sin duda, eso llama atención Felipe. Pero desconocimiento de Natanael, de Felipe es siguiente. Ese es Jesús, el hijo de José y de Nazaret. ¿Sabe lo que quiere decir hijo de José y de Nazaret? Bueno, hijo de José lo que quiere decir que hijo de carpintero. ¿Llama atención? Ninguno. Si fuera hijo de rey, hijo de nobleza, una familia pudiente, entonces quizás puede ser algo llame atención. Pero hijo de carpintero no llama ninguna atención. Y comete error, dice que de Nazaret. Eso terminó matarlo. Porque cuando Natanael, escuchando muy bien de la ley, profecía, cuando dijo Nazaret, él inmediatamente, el 46, él reacciona, dice que de Nazaret puede salir algo de bueno. ¿Qué quiere decir eso? Ahí no va a salir ninguno bueno, mucho menos Mesías. Hemos aprendido de Nazaret, ¿no? No sé si recuerda cuando hablamos Nazaret, el diciembre, en la Navidad, estudiamos Jesús de Nazaret. Recuerda, ¿no? Nazaret es Galilea, esa región estaba despreciada por la gente central de Judea, Jerusalén. Para los judíos, Nazaret, un lugar, bueno,
que tenía mucha discriminación. Los judíos lo veían a ellos como judíos segunda clase o que esté no importa mucho. Bueno, y así está ese lugar. Entonces, la verdad, ¿dónde nació Jesús? ¿Nazaret? No, Jesús nació en Belén. Jesús nació en Belén. Lo que pasa, ¿sabe que Jesús nació accidentalmente, parecía humano, Belén, porque había un orden de empadronar, o sea, hacer censo, tuvo que ir, nació un pesebre allí, ¿no? Pero eso era para cumplir la profecía, porque Natanael sabe muy bien de Miquea. Vemos Miquea capítulo 2, versículo 2, donde nace profeta, el Mesías. Leemos ahí juntos. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Natanael sabes, Mesías nace en Belén. Y ese accidentalmente Jesús nació pesebre era para cumplir profecía del Señor. Pero fue llevado a Nazaret porque María, su madre, era de Nazaret. Criaron de Nazaret y mucha gente no conoce esa historia y Felipe tampoco conocía. Entonces le dice a Natanael de Nazaret, realmente es un error, falta de información, pero fíjate cómo convence de Felipe para que Natanael que vaya a verle a Jesús. Vemos el siguiente versículo. 46. Vemos para explicar. Sí. Entonces, Felipe le dijo a Natanael, ven y ve. Fíjate, ven y ve. Primero nosotros vimos tanto Felipe y Andrés. Para predicar no necesitamos conocer muchos. Eso no hay ninguna impedencia a nosotros. Lo importante es conocer a Cristo, tener experiencia de conocer Jesús y tener una conexión, esa experiencia, esa convicción, ese testimonio es que tiene fuerzas, ¿no? Y entonces Felipe le dice a Natanael, ven y ve. Ven quiere decir, bueno, vaya y verifícalo. Pero ese ven diciendo, vamos, yo también voy a ir contigo. Quiere decir otra palabra, yo ya verifiqué, es un Mesías. Así que vamos y tú ve. Mire, Felipe conoce mucho menos sobre Antiguo Testamento, palabra de Dios y todo, pero esa convicción tiene fuerzas. Y eso llamó mucho atención. A un punto de vista, Natanael, lo que estaba diciendo Felipe, parecía no tiene sentido, pero su convicción, su testimonio lo provocó para que fuera Jesús a ver. Entonces, 47, siguiente versículo. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, Jesús dijo de él, de Natanael, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Entonces, cuando Natanael escuchan esto sobre de él, llamó mucho atención. Entonces, versículo 48, le dijo Natanael a Jesús, ¿de dónde me conoces? Le digo, ¿de dónde me conoce? Usted me ha visto algún antes, porque yo estoy conociendo, ¿no? Entonces Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Entonces cuando Natanael escucha esa palabra de Jesús, y él
transforma. Fíjate el versículo 49, siguiente versículo. Inmediatamente Natanael responde y le dijo: tú eres hijo de Dios, tú eres rey de Israel. Y terminó una declaración, un cambio drástico que ha pasado tan corto tiempo. Volviendo 48, ¿qué significa lo que dijo palabra de Jesús? Dijo: antes de Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. ¿Qué hizo esa palabra para que Natanael transformara? Primero hay lo que podemos ver, que es Natanael puede decir: oye, ante Felipe me vino a buscar a mí y yo estaba debajo de higuera. Oye, él sabe, Jesús sabe. Caramba, Felipe siempre estaba conmigo. Él no tuvo tiempo de avisar a Jesús que va a traerle Natanael. Entonces, ¿cómo él sabe que mi vida? Eso sin duda puede llamar atención. Pero eso no quiere decir que él que declaren Jesús es Mesías, Hijo de Dios, Rey de Israel. Hay más, hay significación, que es cuando estaba debajo de la higuera. ¿Qué estaba debajo de la higuera? Los hombres piadosos de aquel tiempo, los judíos, cuando meditaban la palabra del Señor y cuando oraban, ellos siempre estaban suele hacer debajo de higuera. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Natanael estaba orando a Dios y Jesús dijo: te vi, te escuché. ¿Qué quiere decir eso? Él estaba orando a Dios. Jesús dijo: te vi, te escuché. ¿Quién es Jesús? Dios. Eso es lo que hizo entender, eso se dio cuenta Natanael, por eso él transforma drásticamente. Le dijo, volviendo 49, dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Rey de Israel. Mire, eso es muy importante a nosotros en nuestra vida cristiana. Hay que saber quién es Jesús. Ahí está, eso es muy importante. Hay que saber quién es Jesucristo. Apóstol Pablo, cuando viendo sus paisanos judíos, tiene mucho fervor, tiene celo a Dios, pero sin conocimiento quién es Jesús. Vemos Romanos capítulo 10, versículo 2. Leemos juntos. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Fíjate, Pablo está diciendo: los judíos tienen mucho celo de Dios, pero ¿qué dijo? No conforme a la ciencia. Conforme a ciencia. ¿Ignorancia de qué? De Jesús, sobre Mesías. Y por eso nosotros, muy importante, nosotros sepamos quién es Jesús realmente. Usted, iglesia, Biblia, muchas partes dicen sobre Jesús, pero realmente, ¿qué es Jesús para mí? ¿Qué es Jesús para mí? Para uno. Por eso nosotros estamos estudiando la palabra. Por eso es importante de estudiar palabra. Es el propósito porque nosotros estudiamos, aprendimos la palabra. ¿Por qué la necesitamos estudiar palabra? Porque nuestro conocimiento, fe, si no está basado en palabra, a través de palabra basado en Jesús correctamente, seguro sus palabras, su fe debe estar basado, anclado a algo lo que no es. A lo mejor una experiencia, una emoción o algún milagro que ha visto, de ahí no va a salir. Esa no es un base para confiar. Base de nuestra fe tiene que estar basado en palabra de Dios. ¿Cómo crece nuestra fe y cómo nace nuestra fe?
dice en mismo Romano, capítulo 10, versículo 17. Le dice ese famoso versículo, dice, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros cuando escuchamos palabra de Dios, nace fe. Y nuestra fe crece por palabra de Dios. Por eso, sumamente importante, diariamente hacerle tiempo con Dios para escudriñar palabra de Dios. Y domingo usted está aquí escuchando palabra de Dios, aprendiendo, estudio bíblico como piedra angular, todos los estudios. Mire, ahora el mes de marzo, ¿no? Marzo comienza Escuela Cosmovisión Bíblica. Yo quiero invitar especialmente a todos los profesionales, todos ustedes, quien no ha hecho anteriormente eso, Escuela Cosmovisión Bíblica, empezó a apartar. No pierdan esa bendición, no pierdan esa enseñanza de donde puede aprender muchas cosas, ampliar nuestro conocimiento a través de la palabra, la cual que va a enseñar. Eso es va a haber anuncio, ¿no? Anuncio después del culto. Mire, Natanael supo que Jesús estaba escuchando sus oraciones. Ahora, nosotros cuando oramos en nombre de Jesús, ¿verdad? Pero usted sabe por qué oramos en nombre de Jesús. Porque católicos, muchos oran por un nombre de un santo, pero yo no encontré en ninguna parte de la Biblia que orara en nombre de alguien otro, sino fuera de Jesús. Juan capítulo 15, vamos versículo 16, leemos juntos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Qué dijo Biblia? Para que todo lo que pidiereis al Padre en nombre de ¿quién? Jesús. Y Él nos lo va a dar. ¿Okay? Ahí dice Juan. Y también siguiente, capítulo 16, versículos 23, 24, repiten, enfatizan, leemos. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Dijo que de cierto os digo que todo cuanto pediréis al Padre en nombre de Jesús, mi nombre, os lo dará. Y hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo, nuestro gozo sea cumplido. Quien ore en nombre de Jesús. Escuchar esto luego Jesús, versículos 50 51, de últimos dos versículos, lo que nos queda hoy. Jesús respondió, le dijo, ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. Y 51, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. O sea, personas que siguen, Natanael, tú y todos nosotros, quien sigue ese orden, palabra de Jesús, sígueme, y orándolo, y siguiéndolo, predicándolo, Jesús promete que va a tener una experiencia increíble, lo que es el cielo abierto, los ángeles de Dios que suben y descienden a través de Jesucristo. Esa experiencia nosotros podemos tener porque es promesa de Jesucristo el Señor, que es Dios. Así que, hermano,
nosotros tenemos que reforzar nuestra oración. Oremos en nombre de Jesús y aprendemos quién es Jesucristo a través de la palabra y también predicarlo. Y predicación no importa aunque no conozcamos muchos, pero si yo tengo que esa experiencia Jesús es suficiente. Y haciéndolo así, esa promesa de Jesús a Natanael, no solo él, sino para nosotros, puede ser vivido. Podemos tener esa experiencia nosotros. Vamos a orar para que sea posible eso en nuestras vidas. Oremos.